Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Egatesa, Caja 7, Faicanes, Caser Seguros, Miransa, Grupo Número 1, Hiperdino, Loro Parque, Vodafone, Mogán Mall, Bazares Chinatown, Congelados 5 Océanos, Poema del Mar, Siam Park, McDonald's, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Red Canaria Laboratorios, Grupo González Canarias, Repsol, CaixaBank. Ya está con nosotros aquí en Mírame, en cobertura regional, el presidente de la isla de La Gomera y hombre fuerte del gobierno de Canarias. ¿Cómo llevas eso de hombre fuerte del gobierno de Canarias? Bueno, yo no lo tomo... El pegamento del gobierno de Canarias. No, yo no lo tomo prácticamente en consideración, ¿no? Porque en 2019, cuando tomamos la decisión de conformar este pacto, esta realidad, prácticamente sabíamos ya cuál era el devenir durante este tiempo. Es verdad que somos necesarios para conformar la mayoría parlamentaria, somos necesarios en el gobierno y de lo que se trata es de tomar decisiones que posibiliten el cambio necesario para Canarias, que posibiliten mejorar la vida de los canarios, y en ese camino es donde tenemos que estar. Es verdad que muchas veces hay que empujar un poco para que la dirección de todo sea la misma, pero en ese camino estamos. Casimiro, y después de haber suscrito ese acuerdo, ¿estás satisfecho de cómo se están haciendo las cosas? Bueno, yo creo que hay en un pacto de gobierno de estas características hay muchas cosas que se están haciendo bien y otras no tan bien. Por ejemplo, ¿qué duda cabe que si este gobierno no hubiera tenido la responsabilidad en un momento tan difícil, pandémico como el que vivió el mundo y, por supuesto, España y Canarias, la respuesta ha sido una respuesta adecuada, ha sido una respuesta seria y rigurosa. Y todo esto hago una pequeña reflexión. Miren en Austria lo que está ocurriendo, o en Alemania. Alemania, que es un país que ha sido ejemplo en muchas cosas. Sin embargo, el nivel de vacunación ahí estaba hace muy poco en torno a 68 o 70, no llegaba por ciento. Sin embargo, nosotros hemos hecho una vacunación importantísima del 80%, que por cierto, el 50% de los ingresados en UCI en Tenerife y en los grandes centros hospitalarios canarios son negacionistas, son porque no se han vacunado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hemos respondido de una forma razonablemente positiva a la respuesta sanitaria, educativa, en políticas sociales, no tanto, ni del Estado ni de la comunidad autónoma, porque el ingreso mínimo vital todavía hay que dimensionarlo, la renta canaria, en fin. Pero creo que otro gobierno no hubiera sido nunca capaz de hacerlo mejor. Digo, al menos de hacerlo mejor. Yo estoy seguro que nunca igual, pero de hacerlo mejor. Por tanto... Fíjate, has nombrado, Casimiro, ese ingreso o renta mínima vital. Podría nombrarte otras cosas como la dependencia, los temas sociales. Como además, tú que has sido ejemplo en la isla de La Gomera, cómo lo social ha sido prioritario, ha sido principal, vital. Cómo después, en un gobierno en el que tú participas o tu partido participa, esa especie de ADN casi que se diluye. Bueno, efectivamente, nosotros, el partido político en el que yo milito y mi concepción de la política está para servir a los demás, pero no de una forma teórica, sino en la práctica, que por cierto, muchas veces cuando se ayuda al niño a la escuela, o el transporte para los mismos, o a los universitarios, o a los mayores, o a las becas, en fin,
Es que se hace para tener cautivo al elector. Hombre, hagámoslo todos para hacer feliz a la gente, aunque se piense que se tiene a la gente cautiva. No es verdad. En cualquier caso, la dimensión demográfica y por tanto de necesidades en una comunidad autónoma o en islas como Tenerife, que tienen una dimensión demográfica mucho mayor, es mucho más amplia, pero también los medios son mucho más dimensionados. Por tanto, yo creo que aquí se han dado pasos importantes, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo para poder llegar a tanta gente. No nos engañemos, ahora en este momento, como consecuencia de la subida del precio de los carburantes, del precio del recibo de la luz e inclusive de las mercancías que llegan más tarde y son más caras. El flete, por ejemplo, de las mercancías que vienen a través de esos barcos contenedores por vía marítima a nivel internacional están subiendo de una forma exorbitante. Y todo esto va a tener repercusión porque cuando incrementa el recibo de la luz, afecta a todo el mundo, pero mucho más al que tiene menos medios, al que tiene más dificultades. Por tanto, yo creo que corroboro la inquietud que has expresado y además creo que aquí requiere un mayor esfuerzo por parte del Gobierno, por parte del área social, que se han dado pasos importantes algunos, pero requiere todavía hacer un esfuerzo mayor. Y fíjense si el esfuerzo de medios y de preocupación es tal que del presupuesto autonómico hoy en tramitación para la ley de presupuestos del próximo año 2022, de los 9.098 millones de euros, el 75% van destinados precisamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Es decir, atender a los más débiles, a los desempleados, a los que no tienen ningún tipo de acogida, de pensión, que desde luego aquí el ingreso mínimo vital, por eso decía que ha sido insuficiente, porque solo ha llegado a 15, 17.000 familias en Canarias y tendría que llegar a muchísimas más, ¿no? Por tanto, esta es la realidad de la política y la política tiene que ser para que nos sintamos satisfechos, pero respondiendo a la ciudadanía, porque vienen momentos difíciles, especialmente el primer semestre del próximo año o el año 2022, entre otras razones porque el virus no se ha ido de forma definitiva. La recuperación económica se hace más difícil, pero bueno, yo creo que si somos capaces de entregarnos todos, y digo todos, desde el ámbito del Gobierno, pero encontrando en la oposición también algo de calor, porque la oposición no solo sirve para, o debe servir para criticar, sino para ayudar a construir. Si todos aportamos y sumamos en ese camino, yo estoy seguro que vamos a dar y ser capaces de dar alguna respuesta. Y no nos olvidemos que en este ámbito estamos sufriendo en una parte de Canarias, que son los paisanos vecinos de La Palma, un drama terrible que está en este momento en estado latente y que desde luego las consecuencias todavía van a ser mayores, porque hay que reconstruir, hay que ayudar, y todo esto supone medios económicos y supone además ocupación de tiempo y entrega a los ciudadanos de La Palma. Casimiro, ¿y el Estado se está comportando con Canarias? Bueno, yo creo que el Estado, siempre cabe la posibilidad de que se podría hacer mejor, pero miren, en los presupuestos generales para el próximo año hay que tender a que la inversión media en Canarias sea la media de todo el Estado. Y yo creo que desde el punto de vista de las incorporaciones de los recursos vinculados a el presupuesto y a nuestro régimen económico y fiscal se están atendiendo. Es verdad que en el trámite de aprobación inicial faltaban cosas que se están incorporando ahora en el trámite parlamentario de enmienda. Todo lo relativo a las inversiones públicas, es decir, en infraestructuras educativas, en infraestructuras vinculadas al medio rural, en infraestructuras vinculadas a carreteras, en políticas de empleo, de ayudas a los más necesitados, es decir, en las políticas vinculadas a la ayuda por parte del Estado de esos 30 millones que ha dispuesto todos los años para atender a los más débiles y a los que tienen dificultades económicas. Todo este camino
yo creo que a pesar de las dificultades se está haciendo medianamente bien, ¿eh? Y todo eso hay que unirlo indudablemente después a la suma de los recursos vinculados a Europa. Hay que tener en cuenta que de los 9.098 millones de euros del presupuesto no financiero, 700 millones son presupuestos ordinarios de Europa, más los extraordinarios. Yo no tengo tanta preocupación por la falta de medios económicos. Tengo más preocupación de si vamos a ser capaces de gastarlos todos para lograr los objetivos perseguidos y para que la gente que tiene más dificultades sea atendida. En ese camino estamos. Yo, créanme, de verdad que siempre intento empujar la maquinaria un poquitito para que las cosas puedan llegar a buen puerto. Casimiro, ahora se ha puesto más que de moda, se está hablando mucho de sostenibilidad. En esa materia, en tu isla, en La Gomera, ¿cómo se está actuando? Bueno, yo creo que en Canarias tampoco debemos pensar que todos los problemas se van a resolver después de esta pandemia para el futuro, pero yo creo que algunos sí debemos impulsar de una forma definitiva. Por ejemplo, y con ello respondo a la pregunta, la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la apuesta por las energías renovables tiene que ser una realidad, entre otras razones porque Canarias tiene una gran dependencia de los combustibles fósiles que nos viene todo del exterior. Tenemos una gran dependencia, son más contaminantes y son más caros. Por tanto, ahora el gobierno, no solo en La Gomera, sino en otras islas, tiene que hacer un esfuerzo en la dirección que estoy comentando, porque de lo contrario perderíamos una oportunidad histórica. Y yo creo que vamos a intentar hacerlo. En el caso de La Gomera, nosotros estamos apostando por un proyecto 100% sostenible. Ya llevamos varios años sacando líneas de ayuda para la energía solar a través de las placas fotovoltaicas, que por cierto estamos ya a punto de resolver la de este último año para sacar una nueva. Quiere decir, por tanto, que ese camino ya lo hemos iniciado, inclusive con un convenio con el ITC para las energías renovables también en edificios públicos. Hoy escuchaba al consejero, al señor Balbuena, decir que el coste de la energía en Canarias, solo en los edificios públicos, se ha multiplicado por el 400%. Claro, porque es que el coste de la energía está subiendo de una forma absolutamente disparatada. Pero quiere... que por un momento me has hecho bajar aún más a la realidad. Pagamos el recibo de la luz más caro y luego también pagamos el recibo de la luz de nuestras administraciones más caro. Indudablemente, pero la reflexión a la que nos debe llevar es: la administración pública lo paga y tiene menos dificultades para pagarlo. Sí. Pero un vecino, un ciudadano, que sea un pensionista, pues tendrá más dificultades. Lo cierto es que está subiendo ese recibo de la luz y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es todos los edificios públicos colocando ya los paneles fotovoltaicos para que sean autosuficientes desde el punto de vista energético. El primer cabildo en Canarias que tiene energía solar fotovoltaica es el Cabildo de La Gomera. Sí. Claro. El Cabildo de La Gomera, el Matadero, el Centro de Talasoterapia, la residencia de Alajeró. Ahora vamos a colocarlo para el conjunto de Alojera. El energético, la energía se abastece a través de las placas solares. Efectivamente, placas solares que se llevan a sus baterías respectivas y hay un consumo. Eso es exactamente igual que el de una vivienda. Claro. Entonces, eso nos posibilita tantas cosas, entre ellas la descarbonización, dejamos de emitir a la atmósfera el CO2, pero esa es una... de hecho, en los presupuestos que están en tramitación tenemos otra partida vinculada a la energía solar en otros edificios públicos, cooperadamente con los ayuntamientos, lo vamos a hacer, o la compra de vehículos eléctricos. El Cabildo de La Gomera ya ha hecho 2 compras de vehículos eléctricos, uno de 10, otro de 13. Ha donado o cedido algunos
Esto va a ser imparable. Un proyecto de puntos de recarga eléctrica que ya lo están concluyendo, 5 parques eólicos, que los 5 parques eólicos solo serían capaces de producir la energía que consume en los hogares de La Gomera. Claro, es que esta es la clave del futuro. Y la isla de La Gomera, que tiene valores naturales, ambientales y culturales, y los ambientales especialmente vinculados al Parque Nacional de Garajonay, a una orografía excepcional de esos valles, barrancos. ¿Por qué creen, si no, que Merkel, ahora que ya anunció hace muy pocos días que cuando deje la Cancillería va a ir 3 meses a La Gomera? Tira para La Gomera, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque le encanta hacer senderismo, le encanta la naturaleza, le encanta, en fin. Y esta es la realidad. Y nosotros debemos hacer esta apuesta en todas las islas, porque Casimiro, de lo contrario perdemos el tren. Casimiro, ¿cómo llevas el que tu partido, por el que tanto batallaste, el PSOE, el que era tu partido, y al que tantos éxitos arrimaste, luego te abandonara, situación de dolor, de desencanto, y después, con el apoyo de los gomeros, y también ahora de muchos canarios, porque cada vez son más, tuvieran que aguantar, sentarse contigo y negociar? Miren, llevo algún tiempo en política y hay una cosa que creo que debe ser una reflexión, inclusive recomendación. En política hay que procurar no tener rencor, inclusive olvidar y saber perdonar. Esa es la explicación de que... pero es que lo que se hizo La Gomera no fue a ti, Casimiro. Bueno, pero... Tú lo pagaste. Ahora Pero es que el daño se le hizo al gomero. Claro, pero... A La Gomera. Hice esta pequeña reflexión para después situarme y además yo creo que es buena, porque ¿cómo si no se explicaría que durante muchos años en política, si uno no tuviera esa capacidad, pues lógicamente no podría dormir bien y uno tiene que dormir para trabajar al día siguiente, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una parte de la historia que se explica, pero el futuro hay que orientarlo con una visión de ayudar a construir, de ser optimista. Yo estuve en el congreso del fin de semana de los socialistas canarios, invitó a todas las fuerzas políticas del pacto y allí estuve, indudablemente. ¿Eso qué quiere decir? Que las relaciones de los partidos hay que llevarlas a la normalidad de entendimiento en democracia. Eso no quiere decir en modo alguno que nosotros no tengamos la autonomía como partido, que la vamos a seguir teniendo. Pero eso no nos impide a que lleguemos a acuerdos y negociaciones. ¿Tú vas a seguir para adelante con el partido? Indudablemente. Es que, vamos a ver, solo una reflexión... Pero no pensando solo en La Gomera, Casimiro. No, claro. Te lo digo porque es que si no, claro, al final la esperanza que ha generado para otra mucha gente queda en nada, chico. Bueno, vamos a ver. Yo creo que... Parece que te lo estoy pidiendo, pero no, es verdad. Pero lo primero que yo tengo que hacer desde el punto de vista partidario es mantener el partido y si fuera posible, hacerlo crecer. El partido en la isla de La Gomera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que agradecer a los gomeros, indudablemente, que nos hayan dado una fortaleza electoral y de apoyo de voto para tener la representación que tenemos. Es que tenemos 3 de 4 diputados, tenemos el senador, el cabildo y 5 de los 6 ayuntamientos. Es que no existe en ningún lugar en Canarias y dudo mucho en cualquier otro rincón del país que eso suceda. Y por tanto, gratitud eterna a los ciudadanos de la isla de La Gomera. Pero es la consecuencia de la respuesta ante las necesidades de una sociedad y una respuesta desde el ámbito institucional, desde el punto de vista político. Esta política y este trabajo se puede llevar a nivel regional, indudablemente, pero hace falta mucha vocación, mucha predisposición y mucho sentido común. Casimiro, al principio de este programa lo hemos querido dedicar a 2 niñas que ya fallecieron, que
lucharon por una mejora del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. Al principio de este programa, sabiendo que tú hoy venías, el doctor José Carlos Lodo quiso formularte una pregunta. Yo quería compartirla contigo, ¿te parece? Indudablemente. Vamos a escucharle. Esos 300.000 euros para en concepto toro infantil que yo he leído en los presupuestos y no he visto más, ¿qué sentido tiene? Yo sé que como te dije antes, los 43 millones no se piden de golpe a la Comunidad Europea, vale, porque la torre se va construyendo en un plazo de tiempo, pero 300.000 euros me parece poco, ¿no? Yo creo que eso hay que subir un poquito, regatear como hacíamos con los indios. Hay que regatear y subir esa cantidad y pedir más. Y si se puede hacer la torre en un año, que yo creo que se puede hacer porque la torre es un anexo, no es un hospital entero como el doctor Negrín, es un simple anexo. Eso yo creo que como mucho en 1 año y medio, 2 años se podría estar. No entiendo por qué dicen 4 años. Dentro de 2 años son las nuevas elecciones. Y el miedo que yo tengo es que me pase otra vez lo que pasó con las anteriores elecciones, que al final se olvidó todo lo de Baltar, se olvidó todo, y aquí nadie sabía nada. Él preguntaba, que no era esta la pregunta, él preguntaba si tú crees que al final el dinero se va a conseguir y las perras van a venir y el materno va a funcionar. Fíjate, él se dirige al gomero. Por eso te hablo yo de la importancia regional. Que no tenga ninguna duda. Solo hay que tener en cuenta que la primera herramienta que hay que tener es el proyecto. Y a partir de ahí, determinar una partida presupuestaria, abrir la partida presupuestaria, da igual que sea con 300.000 euros que con 3 millones, porque lo importante es la incorporación de recursos para este fin, para el Fondo de Recuperación el próximo año de los fondos comunitarios. Va a tener solución. Además, a mí me preocupa y será objeto de debate en las enmiendas parlamentarias y el señor no tiene ningún sentido que esas cosas ocurran en un centro. Él es tonto, él te lo pregunta porque sabe que vas a coger el testigo y a lo que te estaba invitando era eso. Yo te pregunto, Casimiro, es otra isla, es una isla mayor, pero lo están pasando fatal en ese hospital. Es tercermundista. Lo sé. Te lo pido como amigo, por favor, lucha por eso porque merece la pena. Manuel, ten la completa seguridad. Ya tenía conocimiento de la interlocución de ese señor con el grupo parlamentario de ASF. Lo dijo. Sí, efectivamente. No tengas ninguna duda que ese problema se va a plantear y se va a resolver. Y el ejemplo del materno infantil es la clave para determinar que a veces, porque miren, en la sanidad canaria, que es una sanidad que a pesar de los inconvenientes que pueda tener, funciona y es de las mejores que funciona en nuestro país y en la comunidad autónoma. Y además hay responsables en esta materia en la Consejería de Sanidad que son buenos y yo estoy seguro que la interlocución en la enmienda parlamentaria va a ser útil para que ese problema quede resuelto en el próximo año, al menos que se adjudique la obra. Es verdad que durará varios años, pero creo que aquí ha fallado un poco la planificación del pasado y que ahora deja al descubierto una realidad. Yo cuando estaba viendo las imágenes, antes de subir a esta entrevista, estaba viendo el exterior del edificio y digo, pero vamos a ver cómo es posible que eso pueda ocurrir en una comunidad como la Canaria, donde para la sanidad cada año destinamos más de 3.300 millones de euros. Yo estoy completamente seguro que este problema se resolverá en el trámite parlamentario para la ley de presupuestos del próximo año. Casimiro, pregunta ahora Óscar Martín, que estuvo con nosotros. Ojo porque le dije 1, se fue a 2, le dije 2 y se fue a 3. Bueno. Casi te hace la entrevista a él. Vamos a verlo.
Señor Curbelo, presidente, muy buenas noches. ¿Para cuándo su incorporación al Partido Socialista? En caso de que usted decida incorporarse a la que fue su casa, su partido, ¿qué condiciones tendrían que darse? Y por otro lado, está ciertamente relacionado, usted lo entenderá, Ferraz en su momento, hace ya algunos años, cerró su camino dentro del Partido Socialista. ¿Siente usted todavía traición o dolor de los que fueron compañeros suyos del PSOE de La Gomera, por ejemplo, Julio Cruz, Manuel Ramón Plasencia o el señor Coello, el que fue alcalde de Vallehermoso? Bueno, empiezo por el final. Se refería al señor Cuello, es el alcalde actual de la Agrupación Socialista Gomera, pero se refería a Jaime Noda. No voy a... lo dije antes, es decir, si yo tuviera rencor, tendría mi capacidad para trabajar cubierta con esa realidad. Por tanto, agua pasada no mueve molino, forma parte de una... de hechos en la historia del pasado reciente de nuestra isla y de la política canaria, y al que San Juan se las dé, San Pedro se las bendiga, ¿no? En segundo lugar, no tengo ninguna intención de formar parte o integrar a la Agrupación Socialista Gomera en el Partido Socialista. Entre otras razones, porque fíjense qué reflexión podría hacer. El electorado de la isla de La Gomera se quedaría sorprendido si eso fuera así. Eso no impide en modo alguno a que lleguemos a entendimientos, pero desde luego desde la autonomía que tiene la Agrupación Socialista Gomera. Entendimientos, recuerden cuando se planteó aquella posibilidad, entendimiento en candidatura como por ejemplo al Congreso o al Senado, o inclusive entendimientos postelectorales. Todas esas cosas son posibles. ¿Existen en este momento? No. ¿Se pueden dar? Indudablemente, porque la política es cambiante, porque la política es sentido común, porque la política es sumar para resolver problemas, para dar estabilidad a Canarias y para lograr objetivos que se persiguen de forma común por los partidos políticos, ¿no? Por tanto, lo tengo muy claro, nada de rencor, sí a la cooperación, y de hecho, ¿ustedes creen que si hubiera habido lo que se plantea por parte de el entrevistador de Óscar, ¿ustedes creen que sería posible entonces el pacto que firmamos, hubiera sido posible el pacto que firmamos con las fuerzas progresistas en 2019? No sería. No hubiera, claro que no, porque es verdad que hubo alguna disfuncionalidad en el pacto de centro-derecha, pero era perfectamente posible. Entonces, no. Yo creo que en la política tenemos que ser cada día más prácticos, resolutivos y teniendo siempre presente al ciudadano. Casimiro, ¿te llaman para que intercedas mucha gente? Me refiero a alcaldes, presidentes de cabildos, para que les ayudes, porque a veces el gobierno de Canarias está en tantos asuntos que a ellos no se les tiene en cuenta. Yo creo que la gente... Respóndeme. Sí, sí. La gente cada día me conoce más y como sabe que soy una persona práctica, que cumple, mi agenda, cada vez que vengo a Tenerife, por ejemplo hoy que participé en el Parlamento y mañana, mi agenda está cubierta de reuniones con cargos públicos, con sectores que necesitan el apoyo institucional y el apoyo del gobierno. Tú sabes que eso no gusta, ¿no? Bueno, pues si no gusta que le pongan azúcar, porque no podemos eludir esa responsabilidad, no debemos eludir esa responsabilidad. Los cargos públicos están para responder a la ciudadanía. A mí se me puede pasar algún WhatsApp o alguna llamada, pero desde luego el objetivo que tengo y que lo he hecho, lo he practicado hasta aquí, es responderlas todas. Y cuando hay una llamada de Gran Canaria, de cualquier ámbito público o de cualquier otra isla, la atiendo con la responsabilidad que me caracteriza. Es curioso, esa misma agenda la intenta hacer otro responsable de otra isla y no se le tiene en cuenta, pero es Casimiro y enseguida comienzan los nervios. No, yo no creo que se ponga nervioso. Todos podemos tener agenda, pero una cosa es tener agenda para calcular más el tema mediático,
que tener una agenda práctica. Es decir, oye, te visita este alcalde y tiene una preocupación porque hay un acceso agrícola que es conveniente llevar a cabo. Y ahí viene la preocupación, el interés, la enmienda parlamentaria, la ayuda y la respuesta. Bueno, tenemos la pregunta, que también no es una, sino varias, en una, de David Cuesta. Sí, ha hablado con José Antonio Balbuena y en este caso con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a raíz de la decisión de la caducidad, en este caso del informe ambiental del puerto de Fonsalía, con lo que, como hemos visto en los titulares, se ha cerrado la posibilidad de la construcción de este puerto industrial. Y me gustaría preguntarle, no solo si ha hablado con José Antonio Balbuena y qué le parece esta decisión de la Consejería de Transición Ecológica, sino qué le parece también lo que sostienen los constructores o la patronal de la construcción, que considera que todavía hay una posibilidad de que el proyecto de Fonsalía salga adelante. Me gustaría saber qué piensa él y si sigue considerando que es necesario el puerto de Fonsalía en estos momentos, y si esto también va a tener alguna repercusión o la ha tenido en sus relaciones con el actual presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres. El puerto de Fonsalía es un ejemplo para que los ciudadanos no crean en la clase política. Sí, sí, pero tal y como lo pienso. ¿Por qué? Porque el puerto de Fonsalía se concibió como una infraestructura con los errores que pueda tener la misma o que pudiera tener la misma de dimensión, de oportunidad o inclusive de ubicación. Pero se concibió para establecer la interconexión de las islas occidentales con el resto, especialmente La Palma, La Gomera y El Hierro, con Tenerife y el resto de Canarias. Y sorprendentemente los partidos políticos, algo parecido ocurrió en Agaete. Y fíjense qué curioso que ni el puerto de Fonsalía ni el puerto de Agaete están en el pacto político que firmamos en su momento, porque si no hubiera tenido la posibilidad de exigir, pero ni estaba aquel, que además por haberlo anunciado así los partidos políticos decidieron rescindir el contrato y no ejecutar la obra, y aquí lo que han decidido, de acuerdo con un informe, la declaración ambiental que se dejó prescribir o prescribió, y que finalmente lo que se encarga ahora es un estudio. Miren, el puerto de Fonsalía está muerto durante esta legislatura. Eso no quiere decir que no haga falta, porque hace falta. Además, hay un estudio muy reciente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, donde habla de los 4 puertos posibles: Santa Cruz, Granadilla, Los Cristianos y Fonsalía. Y elige 2 opciones, que son Los Cristianos y Fonsalía. Es verdad que redimensionando adecuadamente el puerto de Fonsalía y mejorando la realidad del puerto de Los Cristianos. Es una temeridad y una irresponsabilidad que ante tal decisión no tengamos la alternativa ya definida, porque los estudios son para eternizarlos en el tiempo. Si usted quiere que algo no salga, bueno, vamos a hacer un estudio y que dure 1, 2, 3 años. Pero en cualquier caso, digo que es una irresponsabilidad, porque el puerto de Los Cristianos se va a colapsar. Se ha colapsado y se va a colapsar en las fechas puntas, en el verano. De hecho, es una evidencia. Es una evidencia que ya los ciudadanos lo saben. Pero, sin embargo, la política funciona a ese nivel. Por tanto, creo que el puerto de Fonsalía es necesario, o mejorar inclusive el puerto de Los Cristianos, redimensionando el mismo, mejorando la accesibilidad a la TF1 y el paseo de Chayofita. Indudablemente. Casimiro, tengo 2 preguntas que hacerte, pero una tiene que ver casi con el puerto de Fonsalía, porque nombras a Los Cristianos, tú hablas con gente, tu agenda, la mencionas tú, es la que es. De hecho, hablas con el alcalde de Arona y se produce esta conversación que yo voy a compartir contigo con el periodista Paco Chabanel. Vamos a verla. Por ejemplo, del puerto del que antes hablamos, del puerto de Fonsalía, para intentar atraer a determinadas personas para un partido político que no tiene ninguna persona en Tenerife. No hablo de ustedes, ¿eh? No hay que ser un experto para saber que Arona es un municipio muy atractivo desde el punto de vista político electoral. Arona tiene 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. El que controle Arona
controla ya buena parte de la elección a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Y hay algunos que son tan torpes que ni de eso se dan cuenta. Y hay otros que olfatean en el occidente y se lanzan como pirañas. ¿Y José Julián Mena, cree usted que va a aguantar? José Julián Mena es alcalde socialista, él no ha sido expulsado, Julián Mena es alcalde... Pero puede sentirse maltratado. Es verdad que le han abierto expediente, sí. Él ha soltado lastre de pesos pesados e incómodos que tenía por allí y ahora está en unas condiciones excelentes. Mire que, por cierto, voy a visitarlo no muy tarde, para lógicamente explicarle cuál es la propuesta que he hecho en el ámbito del gobierno y para pedirle también que coopere en esa salida porque será bueno para La Gomera también. Veo que se mueve. Veo que no ha perdido su percepción. No, pero mire... Veo que tiene la antena bien puesta, ¿eh? Yo ya me moví antes. Yo ya he hablado de este asunto, inclusive antes de que fueran otros a visitar a Arona. Antes de que lo tocasen. Yo había hablado ya tiempo antes con el alcalde respecto de la posición que el lunes hice pública. Y mantuve conversación ayer. En fin, y estamos trabajando en una línea de cooperación no interesada, porque yo todavía no he dicho, a pesar de que había creado aquella vez la agrupación socialista tinerfeña, yo no he dicho que, o al menos no lo he afirmado definitivamente, que vayamos a crecer por todas las islas, ¿no? Por tanto, si no tengo ese interés, pues lógicamente el único interés es ayudar a un municipio donde hay muchos gomeros y ayudarlos a resolver un problema, porque lo sufren también los ciudadanos de Arona. ¿Llegaste a hablar con el alcalde de Arona? Indudablemente. Además, después de haber hablado, han tenido lugar acontecimientos, como la resolución favorable a él desde el punto de vista de la militancia en el PSOE, y yo no tengo ninguna duda que, independientemente de que hayan cargos públicos del PSOE en Tenerife que no tienen una relación muy estrecha con él, pero sí me consta que la tiene el presidente del gobierno y que va a ser un candidato a las elecciones municipales por su mismo partido. ¿Yo? Sí. Eso ¿Por su mismo partido? O sea, el partido que lo quería quitar. Sí, pero es mi apreciación, después de tener alguna conversación con él. Fíjense que inclusive para él no sería lo mejor desde el punto de vista de el peso electoral que podría arrastrar. Pero sin embargo yo creo que va en esa dirección, pero en cualquier caso... El día que yo puse este corte en esta tertulia, empezó a llamar la gente de Arona para animarte y animar al alcalde. Bueno, ese camino no está cerrado tampoco, ¿eh? Mire, la política es tan cambiante en un periodo de tiempo tan corto, las cosas cambian de una forma muy rápida, y sobre todo cuando la situación de crisis sanitaria ha llevado a una crisis económica como la que estamos viviendo, donde ha caído buena parte del tejido productivo, y que ahora, con lo que está ocurriendo en países emisores como Reino Unido o Alemania, pues el turismo llegará, pero vamos a ver la fortaleza del mismo también. Quiero decir, por tanto, que la política de aquí a mayo del año 2023 da muchas vueltas, ¿no? Pero en cualquier caso seguiré manteniendo la relación con él. Es buena. Muy buena, entre otras cosas porque nosotros vamos a ser partícipes de la solución transitoria, meramente coyuntural, para resolver el problema del puerto de los cristianos, independientemente de que no hay que renunciar al proyecto de Fonsalía, redimensionándolo de una forma más adecuada. En fin, vamos a ver qué es lo que dicen los estudios que encargó el gobierno también. Casimiro, ya para finalizar, en este sino mitad de mandato que queda, ¿qué proyectos quedan por poner en marcha de aquí a final de mandato en La Gomera?
Bueno, quedan varios que son importantes. Miren, en La Gomera en este momento, a mediados del año que viene, si Dios quiere, y antes de final de año, será operativo ya un centro sociosanitario para acoger a los gomeros y gomeras que tienen necesidad de una plaza. Tiene una capacidad de 200 plazas, 150 son residenciales y 50 de estancia diurna. Si Dios quiere y las cosas no fallan, el próximo año comenzaremos el centro sociosanitario del norte de La Gomera. Pero tú te das cuenta cómo es cuestión de proponértelo y hacerlo, y un hospital de hace 40 años en Gran Canaria prometen. Otros políticos y carajo, no saben. Porque la política tiene que tener una agenda y cada uno, casi como la Biblia, y cuando uno se levante por la mañana a revisar, a ver cómo está este asunto, se ha tramitado o no, qué dificultades tiene, esta y esta. Si no, no salen las cosas, porque hoy la administración se ha burocratizado mucho. Pero es que le comento ese proyecto. Ya comenzó el tramo de vía entre Paredes a La Geró, que es una obra de 20 millones de euros. Ya está para adjudicar estos días la variante de Vallehermoso, que son 16 millones de euros. El mes que viene el secretario de Estado para anunciar el proyecto de la avenida de Valle Gran Rey. Y el próximo año el puerto de Playa de Santiago será una realidad una vez que hayamos cumplido todos los trámites, que es una obra de más de 30 millones de euros. En este momento somos un montón de canarios sintiendo una envidia más sana que el carajo. Bueno, envidia sana. Porque la política también es vocación. Habitualmente los partidos políticos cometen un error, que es primero el partido y el partido y el partido. No, primero los ciudadanos y los problemas de los ciudadanos. Y a partir de ahí hace falta vocación y gente que gestione. Esa es la realidad. Entonces, uno no es que tenga todo a la perfección, pero es necesario dedicarse uno a trabajar y a pensar en la gente. Además de las infraestructuras, pues estamos siempre muy cerca de los ciudadanos, y a los consejeros del Cabildo y a los compañeros alcaldes siempre les digo, la clave de la política es la gente, pero no pensando en las elecciones, no, pensando en la gente y sus problemas y la respuesta a la gente. Esa es la clave de la política. ¿Qué sentido tendría si no la política? Casimiro, muchísimas gracias por venir y por siempre estar. Muchísimas gracias, Manolo, a ti. Me alegra mucho haber compartido esta entrevista. Otra vez me tocó en tu casa, sí, hoy te tocó en la mía. Muchísimas gracias. Yo quiero volver. Claro, y allí tienes tu casa, lo sabes perfectamente, y me alegra enormemente que tú sigas adelante y que te recuperes siempre al máximo y que estemos dispuestos a trabajar, tú desde tu ámbito, yo desde el mío, por los ciudadanos canarios. Gracias, Casimiro. Muchas gracias. Hoy con el presidente de la isla y con el hombre que sustenta el pacto de gobierno de Canarias, nos despedimos. Les dejamos ya con nuestra querida amiga Yara González. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Egatesa, Caja 7, Faicanes, Caser Seguros, Miransa, Grupo Número 1, Hiperdino, Loro Parque, Vodafone, Mogán Mall, Bazares Chinatown, Congelados 5 Océanos, Poema del Mar, Siam Park, McDonald's, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Red Canaria Laboratorios, Grupo González Canarias, Repsol, CaixaBank,